Existen diversas formas para bautizar a las personas ya en la práctica actual. Las más conocidas son por inmersión, también por aspersión y por afusión. El primero, es decir, por inmersión, significa que la persona que está siendo bautizada se sumerge totalmente en el agua y luego se incorpora. Obviamente aquí se requiere la ayuda de alguien que la sumerja y luego la incorpore. El segundo método de bautismo es por aspersión y se trata de bautizar rociando agua en la persona, usualmente en el rostro o en la cabeza. Y el tercero que mencioné, afusión, se trata de verter algo de agua en el bautizado. Usualmente se coloca en posición horizontal y se derrama un poco de agua, usualmente sobre la cabeza. Pero si vamos a lo que significa bautizar, en la Biblia encontramos que la palabra griega, que hoy en español conocemos como bautizo o bautizar, es la palabra griega baptizo. Baptizo. Lo puedes encontrar en el diccionario Strong, la palabra G907, baptizo, la cual significa en griego sumergir totalmente en agua. Y por otra parte, las palabras griegas que podríamos encontrar en español como aspersión, que es decir, rociar agua, y como afusión, que es derramar agua, las palabras griegas equivalentes a estas en español no se encuentran en la Biblia. La única que sí se encuentra es baptizo o baptos y que implica sumergir totalmente en agua. Por lo cual, el único método referenciado en las Sagradas Escrituras para bautizar es por medio de la inmersión, por medio de sumergir a la persona totalmente en agua. Esto significa que tanto el derramar agua como rociar agua no son métodos bíblicos para bautizar. Además, si hacemos un análisis de las palabras que se utilizarían para referenciar a estos métodos no bíblicos, por ejemplo, bautizar rociando agua o bautizar derramando algo de agua, es una total contradicción de términos, porque bautizar significa sumergir. Entonces sería equivalente a decir sumergir rociando agua o sumergir vertiendo agua. ¿Te das cuenta que eso es contradictorio? Nadie se puede sumergir en agua si solo se le arroja un poco, si solo se le derrama un poco de agua. No se puede sumergir la persona. Por lo tanto, el bautismo rociando o el bautismo vertiendo agua es una contradicción. Ahora bien, el fundamento bíblico de que la inmersión total en el agua es el único método correcto de bautizar, lo encontramos en la Biblia en varios textos. Voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, Hechos 8:38, que dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si vemos un poco del contexto de este versículo, Hechos 8:38, entenderemos que Felipe iba con un etíope que se encontraba en su caravana de regreso de Jerusalén hacia Etiopía. Y Felipe bautizó a este eunuco cuando encontraron agua en su camino. Si el método correcto fuera solo rociar agua o verter algo de agua, entonces habrían utilizado el agua que seguramente el eunuco llevaba para beber, porque su viaje era de varios miles de kilómetros y gran parte de ese viaje era en medio del desierto. Entonces estamos seguros que transportaba agua
para su viaje para beber. Repito entonces, si el método correcto fuera solamente echar un poco de agua sobre el rostro, la cabeza, si ese fuera el método correcto de bautizar, lo hubieran hecho y no hubieran tenido que esperar a que encontraran agua. Y como dice la palabra, descendieron ambos al agua. Por lo tanto, el único método correcto, de acuerdo a este versículo, podemos inferir que es la inmersión. Porque dice la palabra que lo hicieron donde encontraron cierta cantidad de agua, es decir, agua suficiente para sumergirse. Otro versículo que sustenta también que el método correcto, de acuerdo a la Biblia, para bautizar es la inmersión, lo vemos en Mateo 3:6. Dice, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Se refiere a Juan el Bautista. Juan bautizaba en un río, porque un río usualmente tiene la profundidad suficiente para sumergir a una persona. Y en este caso el río Jordán seguro que tiene la profundidad requerida para sumergir a la persona. Si el método correcto fuera solamente rociar o derramar algo de agua, no sería necesario ir a un río y menos a un río como es el río Jordán para bautizar a la persona. De hecho, también en Juan 3:23 la Biblia dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Nuevamente, vemos en este pasaje que Juan bautizaba donde había muchas aguas. Si no fuera por inmersión, la Biblia no resaltaría el hecho de que había muchas aguas. Otro pasaje que también sustenta el método correcto de bautismo es en Mateo 3:16. En la primera parte de este versículo dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Nuevamente Jesús fue bautizado en un río y dice que Jesús subió del agua cuando fue bautizado. Se entiende entonces que su bautismo implicó que fuera dentro del agua, es decir, sumergido totalmente. Por eso dice que subió del agua. Además de la Biblia, que por supuesto es fundamento suficiente, también tenemos testimonio de los historiadores de la iglesia cristiana primitiva, es decir, de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Tenemos documentado por historiadores fidedignos que el método de bautismo que se utilizaba y fue durante siglos el de inmersión, solo el de inmersión. Pero también a través de la historia hemos encontrado que poco a poco se fue introduciendo un cambio de solo la inmersión, de solo sumergir a la persona a una, digamos, combinación de inmersión parcial. Es decir, la persona se metía hasta cierta distancia en el agua y le vertían agua sobre la cabeza. Puesto de pie, tal vez sobre un río, por ejemplo, tomaban algo de agua y la vertían sobre la cabeza. Poco a poco se fue introduciendo ese cambio en la forma de bautizar, hasta que alrededor del siglo XV de nuestra historia llegó a utilizarse más el método de solo verter agua, derramar agua sobre la cabeza, y ya no se usaba tanto el método original de inmersión, de sumergir a la persona, y esto principalmente en la iglesia católica. También en la iglesia cristiana se practicaba este tipo de bautismo, de solo derramar un poco de agua sobre la cabeza. Y eso fue un cambio que se introdujo poco a poco, hasta volverse más común esa forma de bautismo, que repito, por lo que he citado, no es bíblica. Y la razón de este cambio, es decir, de
el original, que fue sumergir en agua, al que se fue introduciendo y tomando más popularidad, que es derramar algo de agua, la razón de este cambio fue principalmente para poder bautizar a los bebés sin poner en riesgo su vida, es obvio, ya que al derramar algo de agua sobre su cabeza, no se pone en riesgo la vida del bebé de sufrir un ahogamiento si se le bautizara en la forma original, que es sumergiéndolo completamente en agua. Por eso fue introducido este cambio, para bautizar a los bebés. Y es que esta motivación de bautizar a los bebés fue originalmente por intereses políticos y económicos, y no tanto por causas religiosas ni espirituales. Se realizaba de esa forma para ganar adeptos a la iglesia desde la infancia. Es decir, desde que el bebé nacía, se le bautizaba, ya sea en la iglesia cristiana o en la iglesia católica, derramando un poco de agua, y con eso se ganaba la adhesión de la persona desde su misma infancia a una creencia religiosa. ¿Y por qué era este objetivo de bautizar desde bebés? Para que se adherieran a la iglesia, a la creencia cristiana o católica principalmente, y de esa forma incrementar el número de congregantes o de profesantes de una fe impuesta desde la infancia. Y es que al tener más seguidores, la iglesia gana más poder. Y en ese entonces, cuando no había una clara separación entre iglesia y Estado, que era prácticamente lo mismo, o una gran influencia de la iglesia sobre la decisión de los gobernadores o los reyes. Por eso era el interés de tener más adeptos desde la infancia. Y por eso modificaron el método de bautismo para no poner en riesgo la vida del bebé. ¿Te das cuenta entonces el significado de las cosas? ¿Por qué ahora la gente hace algo sin saber realmente por qué lo hace? Y mucho menos sabiendo que es algo no bíblico. ¿Y por qué es relevante todo esto? Te preguntarás. Bueno, porque reemplazar el único método bíblico correcto para bautizar, que es la inmersión, reemplazarlo por cualquier otro método, hace que ese tipo de bautismo que no es bíblico no sirva para nada. Por eso es importante. Bautizar con métodos no bíblicos hace que esos bautismos carezcan de total significado y sentido. Es inútil totalmente hacer un precepto que está en la Biblia, pero hacerlo no conforme a la Biblia. Si no se cumplen las formas y los requisitos bíblicos donde está establecida la ordenanza del bautismo, si no se cumple con ello, es totalmente inservible. No sirve de nada. Así es que yo te invito a que examines si has sido bautizado como Dios lo demanda y como a Dios le agrada, que es como está establecido en la Biblia. De otra forma, entonces recapacita y toma una decisión correcta de bautizarte de acuerdo a los requisitos y los principios que están establecidos en la Biblia, que ahí fue instituido el bautismo, no como muchos hoy practican sin fundamento bíblico. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por traernos el entendimiento correcto de la forma en que está establecido en tu palabra que seamos bautizados, tus hijos, porque tú instituiste el bautismo y entendemos que el fundamento del bautismo es bíblico. Y por lo tanto, Señor, deberíamos nosotros ocuparnos
de ser bautizados conforme está establecido en la Biblia y no conforme hoy en día muchas tradiciones no bíblicas establecen esta doctrina, esta exigencia tuya. Ayúdanos, Padre, a hacerlo en la forma que a ti te agrada, como está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, te rogamos por ellos, Señor. Amén.